nos dice que la constitución va a estar formado por dos hemisferios, ¿ya? Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Estos dos van a estar separados. Van a estar separados por la fisura interhemisférica, ¿bien? Que es, obviamente, esta de acá. El hemisferio derecho, el hemisferio cerebral izquierdo, separados. Ahora, nos dice que en esta fisura, si por ejemplo nosotros meteríamos la mano acá, nos encontraríamos con que en su fondo nos encontraríamos las comisuras interhemisféricas, es decir, las que van a unir ambos hemisferios del cerebro. En estos tenemos el cuerpo calloso, ¿bien? Que en este caso es este de acá, el cuerpo calloso con sus distintas porciones, que lo van a ver en los distintos temas que siguen después de este, con más profundidad. Y después también el trígono fornix cerebral, ¿bien? Ujú, Entonces, nos encontramos que van a ser el cuerpo calloso, ujú. el trígono fornix cerebral. Bien. Ya sabemos la constitución. Bien, ahora dice que cada hemisferio va a tener sus caras y sus bordes. Bien, entonces vamos a tener una cara acá, primero que nada, una interna, ¿ya? Una cara interna o medial. También vamos a tener una cara inferior, ¿bien? O también llamada basal. Y también vamos a tener una cara externa O superolateral. o superolateral o anterolateral, ¿no? Bien. Y bueno, de acá vamos a tener sus distintos bordes, borde superior, interno y externo. Bien, antes de comenzar con lo que son las fisuras y las circunvoluciones, es importante detallar lo que es la sustancia perforada anterior. Entonces acá nos encontramos la sustancia perforada anterior, que va a ser un espacio que va a estar perforado por distintos tipos de fibras, los cuales van a estar limitados, por ejemplo, tanto o en la parte anterior va a estar limitado por las estrías olfatorias, tanto la estría olfatoria medial como la estría olfatoria lateral. Bien, acá en la parte posterior va a estar limitada por dos cosas. Para empezar, que es el gancho o uncus, bien, del hipocampo, gancho, o uncus también llamado, que lo vamos a ver en unos momentos más. Y también aquí el tracto óptico. Bien, después del quiasma se vuelve tracto óptico y aquí formamos lo que es la sustancia perforada anterior. Entonces, ya sabiendo eso, podemos comenzar con lo que son las fisuras y los surcos. Bien, vamos a comenzar con los surcos que se ven más que todo en la cara anterolateral. Bien, anterolateral o superolateral. Bien, para empezar vamos a tener la fisura lateral o de Silvio, ¿ya? Que nos dice que va a empezar en la cara inferior. Y comenzaba, como habíamos dicho hace ratito, en la sustancia perforada anterior, ¿bien? En la que estábamos mencionando hace rato, ahí comienza esta fisura lateral o de Silvio. Entonces, esta fisura lo que va a hacer es dar una vuelta y se va a ir hacia la cara anterolateral. Entonces, aquí en la cara anterolateral o superolateral nos encontramos a la fisura de Silvio. ¿Bien? Entonces, de nuevo, empieza en la fisura lateral de Silvio, empieza en la cara inferior, en la sustancia perforada anterior específicamente, sigue su camino hasta irse a la cara lateral del cerebro, donde ya termina su recorrido en lo que es en la circunvolución parietal inferior, específicamente en la supramarginal, que después lo vamos a ver con más detalle, pero por ahora quédense con el nombre, ¿sí? La circunvolución supramarginal. Ahí termina. Después, en la misma cara anterolateral tenemos otra fisura, que es la fisura central de Roland. ¿Bien? Nos dice que no va a estar como tal en la línea media, ¿no? Sino va a estar 1 centímetro detrás de la línea media. Igual va a comenzar en su cara, en otra cara que no es la anterolateral, pero esta vez comienza en la cara medial. Entonces, vemos aquí, miren, este es el surco central en una vista medial del cerebro. Acá comienza el surco central y se continúa por acá. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí es importante recalcar que no llega a conectarse con la lateral. Ya deja un espacio acá, no contacta. ¿Ya? Por lo normal, ya no va a contactar con la cisura lateral o de Silvio. Entonces, bien, acá tenemos dos cosas importantes a recalcar. Primero, como les había dicho, la cisura de Rolando no contacta con el lateral de Silvio, ¿no? Entonces acá vean que se forma un espacio. Acá, ahorita vamos a ver cómo se dividen, pero aquí está el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, entonces va a formar un pliegue de paso, ¿ya? Pliegue de paso frontoparietal. Entonces, frontoparietal, un pliegue de paso que los comunicamos. También llamado opérculo rolándico, este de acá abajo, ¿no? Debajo de la cisura de Rolando. Además, nos dice que en la cisura de Silvio, al momento de que
pues se ve en la cara lateral, se va a dividir también en dos, ¿ya? Da dos prolongaciones. Entonces, de esta manera, vean que va a formar como un triángulo, ¿no? Acá. Entonces, acá se va a llamar, esta porción se llama cabo o también denominada triangular. Bien, dicho estos datos importantes, vamos a pasar a la última fisura de las que nos van a dividir los lóbulos de la cara anterolateral, y es la fisura parietoccipital. Esta fisura parietoccipital, más correctamente llamada parietoccipital externa, porque también vamos a ver que hay una interna, esta parietoccipital externa va a ser la continuación de la interna, ¿bien? También llamada perpendicular externa. Lo que pasa es de que esta no está muy bien definida en los humanos. Es por eso que también es llamada simiana, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más prominente y se ve mejor en los simios, ¿bien? Sin embargo, en los humanos también nos sirve para delimitar un poco lo que son los distintos lóbulos. Bien, entonces miren, ya teniendo todas estas fisuras, que son las más prominentes del cerebro, nos vemos de que vamos a tener distintos lóbulos, ¿bien? Entonces vamos a tener a lo que es el lóbulo frontal, bien, que va a ser adelante de la fisura de Rolando, el lóbulo parietal, que va a estar por detrás hasta la fisura parietoccipital, ¿no? Aquí tenemos el lóbulo temporal determinado por la fisura de Silvio, bien. Y bueno, acá finalmente este pequeñito es lo que es el lóbulo occipital, por la fisura parietoccipital. Parietoccipital, ¿por qué? Porque, bueno, divide el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Bien, entonces ya tenemos los distintos lóbulos, ¿no? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Bueno, entonces ahora lo que nos toca es ver los distintos surcos y circunvoluciones que tienen ¿ya? Para esto vamos a utilizar este grafiquito que es un poco más esquemático y no tiene unas circunvoluciones tan arqueadas como las que se vería en algo más real. Pero bueno, igual nos va a ayudar. Bien, entonces para empezar vamos a ver los surcos, ¿ya? En cuanto a los surcos, nos dice que el lóbulo frontal, aquí vemos que, por ejemplo, las principales fisuras, por ejemplo, lo que son las fisuras de Rolando, ya la central de Rolando, también aquí la fisura lateral de Silvio, y aquí, como ven, la perpendicular externa, que, bueno, acá, por ejemplo, se ve que hasta acá nomás llega y después es más imaginario. Entonces, la fisura perpendicular externa o parieto-occipital externa. Bien, entonces nos dice que acá en el lóbulo frontal, en cuanto a surcos, ¿bien? Estos surcos vamos a tener 3 surcos, ¿ya? Primero vamos a tener los surcos horizontales. Los surcos horizontales son dos, uno superior y uno inferior, ¿bien? Y este de acá, que está delante de la fisura del Rolando, se llama surco precentral, ¿bien? ¿Por qué? Porque está delante de la fisura central, entonces es precentral. Entonces tenemos un superior, un inferior y un precentral. Entonces, estos nos van a dividir el lóbulo frontal en 4 circunvoluciones. Bien, miren, la superior simplemente la dividen en la primera circunvolución, o también llamada frontal superior. Entre la superior y la inferior está la media, ¿no? Entonces, superior, media, inferior. La circunvolución frontal media o segunda circunvolución frontal, y la tercera circunvolución frontal o frontal inferior. Bien, y detrás, entre el surco precentral y el surco central, nos vamos a encontrar a esta circunvolución, que es la circunvolución frontal ascendente, o también llamada precentral, o incluso también es llamada, ¿no ven? La circunvolución prerolándica, porque está delante de la fisura de Rolando. Con eso ya habríamos terminado el lóbulo frontal. Bien, vamos a seguir con lo que es el lóbulo parietal. Bien, el lóbulo parietal ya no tiene dos fisuras horizontales, solamente tiene una fisura horizontal. Bien, que es la fisura intraparietal. Es decir, que va a estar dentro del lóbulo parietal, por eso fisura intraparietal, y la divide en una porción superior y en una porción inferior. Sin embargo, también acá tenemos otra fisura que va a ser vertical, que esta se llamaba precentral, ¿verdad? Entonces, esta se va a llamar postcentral. ¿Ya? Entonces, precentral, postcentral, pero esta vez en el lóbulo parietal. Y esta es la fisura intraparietal. Bien, entonces acá vemos que nos está dividiendo en 3. Bien, en 3 circunvoluciones. Para empezar, una primera circunvolución parietal o parietal superior. Bien, y la inferior es llamada segunda circunvolución parietal o propiamente dicha circunvolución parietal inferior. Bien, ya no hay una media como en el frontal, simplemente hay una superior y una inferior. Y al igual que en el frontal tenemos una parietal ascendente.
¿ya? También llamada post-central o post-Rolandi, que es esta circunvolución de acá. Estas dos son importantes porque en las áreas de Brodmann, yo creo que ya saben, pero ya aquí están, por ejemplo, el área 4 y el área 312, pero enseguida las vamos a ver eso. Bien, ahora algo importante de la circunvolución parietal inferior, que es particular a comparación de la superior, y es que tiene aquí, vean, una separación, ¿ya? Esta separación se llama la incisura, bien, incisura de Hensen, que nos va a dividir en dos, bien, en una que va a ser la circunvolución supramarginal, que se acuerdan que era donde les decía que llegaba lo que es la cisura de Silvio, hasta ahí llegaba, hasta la circunvolución supramarginal, y la otra que es llamada también angular, ¿bien? O circunvolución curva, ¿ya? Entonces, ya saben, esta circunvolución parietal inferior tiene su incisura de Hensen acá, que lo va a dividir en lo que es una supramarginal, esta SM supramarginal, y en una aquí que es la angular, o también llamada pliegue curvo, la posterior, anterior y posterior. Bien, con eso ya habríamos terminado lo que es el lóbulo parietal. Continuamos con lo que es el lóbulo temporal. Bien. Bien, en el lóbulo temporal lo que tenemos es dos fisuras nada más. Bien, una fisura temporal superior y una fisura temporal inferior. Bien, entonces fisura temporal superior y fisura temporal inferior. En este caso, nos va a dividir, estas dos fisuras nos van a dividir en tres circunvoluciones. En una primera circunvolución temporal, en una segunda circunvolución temporal y en una tercera circunvolución temporal. O temporal superior, temporal media y temporal inferior. ¿Ya? Bien, y el lóbulo occipital va a ser lo mismo que el lóbulo temporal. ¿Ya? Entonces vamos a tener igual dos, una occipital superior, un surco occipital superior y un surco occipital inferior, que nos van a dividir igual en tres. Bien, estos tres van a ser la primera circunvolución occipital u occipital superior, la occipital media y la occipital inferior. Bien, entonces al igual que el lóbulo temporal es lo mismo. Los únicos que, bueno, acá el lóbulo frontal y el lóbulo parietal que también se parecen. Bien, ya teniendo eso, nos vamos a ir a lo que es el lóbulo de la ínsula. Ya hace rato estamos hablando de los lóbulos en su cara anterolateral. Ahora también nos dice que, por ejemplo, en el momento en el que nosotros abrimos la fisura lateral, que es esta de acá, bien, nos vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula. ¿Ya? El lóbulo de la ínsula puede estar relacionado también con lo que es el sistema límbico y también, bueno, por su posición, como ven aquí es abriendo la fisura lateral, van a ver que está conectada con el centro de la audición, ya que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, acá en el lóbulo de la ínsula, para empezar, lo más relevante es de que va a tener 4 surcos, ¿ya? Pero de los 4 surcos, el más importante es este, ¿ya? Como ven, es el surco más grande, ¿ya? Estos son los surcos cortitos, pero este es el surco grande, que va a ser el surco central, o también llamado gran surco de la ínsula, ¿no? Entonces, este grande de acá. Y además, este lóbulo de la ínsula, él mismo se va a delimitar, bien, va a estar delimitado hacia afuera, por lo que es el surco circular, o circunferencial, que es lo mismo, ¿no? Entonces va a estar limitado hacia afuera por el surco circular. Entonces ya saben, para ver el lóbulo de la ínsula se abre la fisura lateral de Silvio, y acá se ve lo que es el surco central, o gran surco de la ínsula, y el que lo delimita es el surco circular. Bien. Ya hemos visto lo que es la cara anterolateral, ¿no? Ahora vamos a ver la cara inferior, o basal también se ha dicho que se llama. Bien, entonces acá vamos a ver que va a tener dos porciones. Ya va a tener una porción orbitaria y va a tener una porción temporo-occipital. Ya orbitaria porque, bueno, se apoya en la porción orbitaria del hueso frontal. Y, bueno, temporo-occipital porque va a estar el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Bien, la porción orbitaria nos va a dar lo que es, vamos a tener dos surcos. Bien, un surco medial, es decir, más cerca de la línea media, y un surco lateral. En el caso del surco medial, como ven acá, aquí está cortado, pero acá miren, se ve lo que está apoyado, el bulbo olfatorio y su tracto, ¿no? El tracto olfatorio y el bulbito. Entonces, va a estar relacionado con la olfacción este surco, ¿no? Y aquí está el surco lateral. Entonces, bueno, al igual que las anteriores lóbulos, como contiene dos surcos, va a tener tres circunvoluciones, ¿no? Entonces va a tener igual una medial, una media y una lateral.
¿no? En las anteriores, por ejemplo, teníamos superior, media, inferior, ¿no? Pero acá, en la cara inferior, tenemos medial, media y lateral. Bien. Después nos encontramos aquí con la porción temporooccipital. Ya, la temporooccipital igual nos vamos a encontrar que va a tener dos surcos, ¿ya? Al igual que estos, un lateral y un medial. Entonces acá tenemos el surco lateral, acá sin colores se ve, y un surco medial. Bien, vamos a ir de afuera hacia adentro. Entonces, miren, también nos va a dividir en circunvoluciones, ¿no? Mira, aquí una medial, aquí una media y una lateral. Medial, media y lateral. Sin embargo, nos dice que esta no es una circunvolución lateral o no es una circunvolución propia de la cara inferior, sino que como el lóbulo temporal tenía una temporal inferior, una circunvolución temporal inferior, se va a reflejar, o sea, se va a ver también en la cara inferior. Entonces, es esta amarilla que vemos acá. Entonces, no es parte no es parte como tal, digamos, de la cara inferior, sino que es un reflejo, o sea, se ve de lo que es el giro temporal inferior. Bien, es una continuación. Después nos encontramos este rojo de acá, bien, que aquí sí se llama ya la circunvolución temporo-occipital lateral, o también llamado, ¿no? Occipito temporal, que es lo mismo. Temporo-occipital lateral, ¿ya? Y la medial, que es aquí la complicadita, entre comillas, y bueno, aquí vamos a tener lo que es la circunvolución occipito temporal o temporo-occipital medial, ¿bien? Sin embargo, vean cómo esta, acá se incurva, ¿ya? O sea, se está doblando, formando lo que es el gancho del hipocampo, acá, ¿no? Que es lo mismo, del otro lado, que va a formar el gancho del hipocampo. Aquí vemos en el colorcito llamado uncus también, ¿no? Entonces acá, bueno, va a estar el uncus o el gancho del hipocampo. Después acá, dice que también se va a poder dividir en dos, en una anterior y en una posterior. La anterior, como miren, como va a estar cerca del hipocampo, también es llamada circunvolución parahipocampal o parahipocámpica, ¿no? Porque está cerca del gancho del hipocampo. Entonces también es llamado hipocampo falso, por si acaso. Y en su parte posterior, como hemos dicho que se divide en dos, va a continuar siendo como tal el giro occipitotemporal medial, o también llamado lobulillo lingual. Pero bueno, puede ser que, o sea, también puede decirse que se continúa propiamente dicho con el giro occipitotemporal medial, como tal. Bien, entonces haciendo un repaso. Aquí tiene un medial, un lateral, que lo divide en medial, media y lateral. ¿Ya? Dos surcos, medial, lateral, que está relacionado con el bulbo, y el lateral, que los va a dividir en tres, en una circunvolución medial, en una circunvolución media y en una circunvolución lateral. En la porción temporo-occipital, lo mismo. Tenemos un surco medial, un surco lateral, que los va a dividir en tres. ¿Ya? El más lateral era el temporal inferior, porque simplemente se reflejaba. El medio es como tal, ahora sí, el giro occipito-temporal o temporo-occipital lateral. Y este, que es el temporo-occipital medial, se divide. Para empezar, se incurva, va a formar el uncus o gancho. ¿Ya? También acá, después del gancho, nos va a formar la circunvolución parahipocampal o hipocampo falso. Y hacia atrás se va a continuar como circunvolución temporo-occipital medial, o también puede ser llamado lobulillo lingual. Bien, ahora vamos a la cara medial. La cara medial es un poquito complicada, así que vamos a tratar de resumirlo lo más que podamos. Entonces, bien, acá vamos a empezar con los surcos. Bien, el primer surco que va a rodear al cuerpo calloso, es decir, este surco, ¿ya? Es llamado el surco supracalloso o surco del cuerpo calloso. Bien, el de acá. Vean como también acá, o sea, paralelamente, aquí hay otro surco, que está más arriba que el surco del cuerpo calloso. Este se llama calloso marginal o surco del cíngulo. ¿Ven? Aquí en morado está lo que es el surco del cíngulo. Acá. Nos dice que este surco del cíngulo, bien, también por si acaso se va a dividir acá en cuanto vaya en su recorrido, en la parte final de su recorrido, nos va a presentar lo que es el surco subparietal. Vean como aquí va, y asciende, ¿ya? Formando el surco subparietal. ¿Qué surcos más vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, el surco parieto-occipital, pero es el parieto-occipital interno, que era el que les decía, porque el externo era la simiana, ¿no ve? Que la que se veía en simios, pero en los hombres no. El parieto-occipital interno es mucho más marcado y podemos verlo acá, ¿no? Este, el surco de celeste, el parieto-occipital interno.
Después también tenemos a lo que es la fisura calcarina. Bien, la calcarina, vean que va desde el polo occipital, o sea, de la porción más, desde el polo, o sea, de su extremo occipital, y igual va a ir a conectarse con el surco parieto occipital interno. Entonces, vean, aquí es el surco calcarino. Bien, entonces ya viendo eso, solamente nos faltaría uno, que es el surco precentral. Ya precentral, igual, ¿por qué? Porque estás delante de lo que es el surco central. Acá está el surco central, que empezaba en la cara medial, y bueno, hasta aquí adelante el surco precentral. Bien, entonces ya tenemos todos los surcos, ¿no? El surco del cuerpo calloso, el surco supracalloso o surco del cíngulo, que se, eh, desviaba, formando el surco subparietal. Bien, también tenemos acá el surco parieto occipital interno, bien, y el surco calcarino. Y bueno, y adelante del central teníamos el precentral. Por si acaso, chicos, la clase va a ser grabada, entonces si alguien tiene alguna clase o alguna actividad ahorita, no se preocupe, lo vamos a pasar la grabación, al igual que las de ayer. Bien, entonces dice que estos surcos nos van a dividir en distintos lóbulos igual, ¿ya? Dentro de lo que es la cara medial. Entonces, para empezar, vean, de acá a acá, todo esto, a partir del surco precentral, nos va a dividir en lo que es la circunvolución frontal interna. ¿Bien? Esta es la circunvolución frontal interna, todo esto de acá. Después nos dice que entre el lóbulo, entre el surco subparietal y el surco precentral, acá esto se va a llamar lóbulo paracentral, también llamado lobulillo paracentral, porque bueno, es pequeñito, ¿no? Detrás de este lóbulo paracentral nos vamos a encontrar lo que es el lóbulo precúneo. Bien, ¿qué es esto de acá? Es el de acá, el lóbulo precúneo. Entonces, precúneo, entonces después viene el cuneo o cuña. Bien, entonces el de acá es la cuña, que está delimitado por el surco parieto occipital y el surco calcarino. Bien, ahora, ya viendo esos que son más externos, ahora uno que está más adentro, es este, es el giro del cíngulo, ¿bien? Que está arriba del cuerpo calloso, y este es el llamado el giro del cíngulo o simplemente cíngulo. ¿Bien? También el llamado circunvolución del cuerpo calloso, por si acaso. Entonces, miren, vean cómo este da su recorrido, y acá tiene un estrechamiento, que es llamado el istmo del giro del cíngulo, y se va a continuar con lo que es la circunvolución del hipocampo. ¿Bien? Entonces, estos tres, acá vemos la circunvolución del hipocampo, que está finalizando el istmo del giro del cíngulo, el cíngulo como tal, que es todo esto, y su istmo, que es el estrechamiento de acá, van a formar parte del lóbulo límbico, ¿ya? Bueno, van a formar el lóbulo límbico, que en todo caso está relacionado con el lóbulo límbico, ¿no? Que está relacionado con el carácter, con el aprendizaje, con la memoria, con todo eso. Bien, entonces haciendo un repaso tenemos la frontal interna, la circunvolución frontal interna, el lobulillo paracentral o lóbulo paracentral, tenemos el lóbulo precúneo, el cuneo o cuña, porque será el precúneo, esta es la cuña, acá tenemos la circunvolución del cíngulo. Bien, en su parte distal formaba lo que es el istmo del cíngulo, que se conectaba con el lóbulo del hipocampo. El lóbulo, perdón, la circunvolución del hipocampo, que formaban así el lóbulo límbico.